Bienvenidos a esta nueva transmisión del Boletín Novedades Laborales y Seguridad Social de hoy 26 de mayo del año 2020. Comenzamos esta transmisión a las 4:30 de la tarde y la pueden ver en directo o en diferido a través de la página web www.germanplazas.com o a través de Facebook, a través de Twitter, YouTube, Periscope. Los invito a que compartan estas transmisiones con sus contactos. Posiblemente para muchos de ellos estos temas puedan ser importantes, enterarse de ellos a través de estos medios masivos. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Vamos entonces a comenzar ya con nuestro tema de fondo, en la medida en que las personas vayan ingresando a esta transmisión. Vamos a hablar en esta oportunidad del Comité de Convivencia Laboral. Vamos a hacer un resumen ejecutivo de los principales aspectos relacionados con el Comité de Convivencia Laboral, qué no puede hacer, qué sí puede hacer, algunos tips para adelantar el procedimiento de los asuntos que conozca el Comité de Convivencia Laboral, algunos temas relacionados con sus miembros, pero también una rápida referencia legal a las normas que regulan las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral. Comencemos por decir que el tema de la salud mental en Colombia ha venido siendo objeto de reglamentación desde hace ya varios años. Tal vez una de las primeras normas que se expidió sobre este tema fue la Ley 1010 del año 2006. Ustedes recuerdan que esa fue la ley del acoso laboral. Recuerdan ustedes que allá en esa ley del acoso laboral se definía cuál era el objeto de esa ley, cuáles eran las modalidades de acoso laboral, las conductas de acoso laboral, aquellas conductas que no constituían acoso laboral, los mecanismos para controlar el acoso laboral también estaban allí mencionados en esa ley, además de las sanciones. En lo que tiene que ver con los mecanismos para controlar el acoso laboral, para prevenir el acoso laboral, esa ley en su momento estableció que todas las empresas debían conformar un comité de convivencia laboral, que es justamente el tema del cual vamos a conversar a partir de este momento. Ese tema del Comité de Convivencia Laboral se mencionó entonces por primera vez en esa ley 1010 del año 2006. A pesar de que el tema quedó quieto, el tema relacionado con el Comité de Convivencia, básicamente hasta el año 2012, en ese intermedio de tiempo, entre el 2006 y el 2012, se expidieron otras normas para cuidar la salud mental de los trabajadores en Colombia. Estuvo, por ejemplo, la resolución 2646 del año 2008, que ustedes recuerdan, obligaba a los empleadores a practicar unas encuestas para controlar el riesgo psicosocial entre sus trabajadores. Y entonces esas encuestas buscaban evaluar si eventualmente las personas podrían estarse estresando por factores intralaborales o extralaborales o por factores propios del individuo. En lo que tiene que ver con los factores intralaborales, estaba el acoso laboral como un factor que podía estar estresando a los trabajadores. Fíjense entonces, arrancamos en el 2006 con la ley de acoso laboral, luego viene la resolución 20, allí en la ley 1010 del año 2006 se obliga a las empresas a conformar mecanismos de prevención del acoso y allí se menciona la creación del Comité de Convivencia Laboral. Luego viene la resolución 2646 del año 2008, que, digamos, obliga a las empresas a practicar encuestas para prevenir el riesgo psicosocial entre sus trabajadores y entre las preguntas que hay que hacer, hay varias orientadas a tratar de establecer si hay acoso laboral dentro de las empresas, más todas las otras normas que, repito, se expidieron del 2012 en adelante para regular específicamente la actuación del Comité de Convivencia Laboral. Eh, el tema entonces del control, del cuidado de la salud mental no es un tema nuevo. Lo que sí es nuevo es, digamos,
entorno, el contexto en el cual se deben aplicar esas normas que tienen ya 14 años de haberse expedido. Es que, claro, cuidar la salud mental, prevenir conductas que pudieran ser constitutivas de acoso, en un contexto en el que esas conductas se daban presencialmente entre los trabajadores en el lugar de trabajo, era una cosa, y hacerlo hoy, cuando gran parte del trabajo se está haciendo en muchas empresas de manera remota, eso es otra cosa. Es que claramente conductas que antes eran inofensivas, casi que irrelevantes para el ordenamiento legal, hoy, por cuenta de la nueva forma como tenemos que trabajar, algunas de esas conductas hoy pueden ser, por ejemplo, actos de discriminación o actos de entorpecimiento o actos inseguros para la salud del trabajador o actos que eventualmente pueden implicar expresiones injuriosas o ultrajantes hacia la persona. Algunas conductas que en el pasado eran inofensivas, hoy pueden llegar a entenderse, por ejemplo, como presiones indebidas hacia el trabajador. Pueden llegar a entenderse como actos que atenten contra la dignidad del trabajador. Y estos actos, entre otros, pueden llegar a entenderse con el tiempo, dependiendo de su gravedad, pueden llegar a entenderse inclusive como acoso laboral. Pues bueno, el Comité de Convivencia Laboral tiene que tener todo ese panorama muy claro de cuáles son esas conductas que pueden ser acoso laboral, cuáles no, para intervenir sobre esas conductas que pueden llegar a ser acoso, pero desde el punto de vista de la convivencia laboral. Y aquí es importante entonces hacer la siguiente reflexión. Tanto empleadores como trabajadores deben entender que una misma conducta puede tener diferentes implicaciones desde el punto de vista legal y práctico. Por ejemplo, vamos a suponer que en la empresa, vamos a suponer que hay un jefe o un compañero de trabajo que es, digamos, medio coquetón, ¿no? Ay, ¿cómo estás de linda? Ay, gordita, ay, gordito, ay, ¿cómo estás? No sé qué, no sé qué. Muy expresivo en su forma de comunicación, coquetón y tal. Una conducta como esas, en primera medida, puede llegar a ser un tema que afecte la convivencia, porque no todo el mundo eventualmente se siente cómodo con un compañero de trabajo que tenga ese estilo de comunicación hacia los demás. Esa conducta entonces puede llegar a afectar la convivencia. Pero esa conducta, cuando sube de nivel, puede llegar a convertirse, por ejemplo, en acoso laboral. Pero además, esa conducta eventualmente puede llegar a constituir una violación a las obligaciones del trabajador que están contenidas en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo. Entonces, si eso llega a ocurrir, entonces esa misma conducta puede constituir, repito, una infracción disciplinaria que puede llegar a ser sancionada. O eventualmente, si esa conducta se sube todavía más de tono, pues entonces puede llegar a ser inclusive constitutiva de un delito, ¿sí? Por un tema de acoso sexual. Fíjense entonces, una sola conducta, una sola, puede afectar la convivencia, puede llegar a ser constitutiva de acoso, esa misma conducta, puede llegar a constituir una infracción disciplinaria, o puede inclusive llegar a constituir un delito. Una misma conducta, cuatro posibles implicaciones. ¿Ok? El Comité de Convivencia Laboral tiene como función actuar en esa primera instancia preventiva, en esa primera instancia donde lo único que se está afectando es la convivencia entre compañeros de trabajo o la convivencia entre jefe y subalterno o entre subalterno y jefe. Ahí es donde actúa el Comité de Convivencia Laboral, cuando esa conducta apenas es incómoda, muy incómoda.
pero es solamente incómoda. Es ahí donde tiene que actuar el Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral no tiene dentro de sus competencias legales declarar si esa conducta de coqueteo, de expresiones efusivas hacia compañeros o compañeras, eso no acoso laboral. Eso no le toca al Comité de Convivencia Laboral. Para eso la ley le asignó competencias al Ministerio de Trabajo o a los jueces de la República. Al Comité de Convivencia Laboral no le corresponde establecer si esa conducta es o no violatoria del contrato de trabajo o del reglamento interno de trabajo de la empresa. Para eso está el área de gestión humana de la empresa. Al Comité de Convivencia Laboral no le corresponde establecer si esa conducta es o no delito, porque para eso está pues la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Ojo entonces, el comité se ocupa esencialmente de temas de convivencia. ¿Cómo hacer para que el ambiente laboral sea un ambiente agradable? Presencial cuando el trabajo se pueda hacer presencial y a la distancia cuando la persona tenga que realizar su trabajo remoto, que hoy en día es una realidad. Y es una realidad a la cual vamos a tener que acostumbrarnos porque seguramente estará presente en nuestras formas de trabajo durante mucho tiempo. Les quiero insistir en eso. El comité se ocupa de temas de convivencia. El comité no es ministerio de trabajo para declarar si la conducta que llega a su conocimiento es o no acoso laboral. Para eso está el ministerio o un juez. El comité de convivencia no es gestión humana para definir si esa conducta violó el reglamento o el contrato. Para eso está gestión humana. El comité de convivencia laboral no es Fiscalía General de la Nación ni juez penal para definir si esa conducta es constitutiva de un delito. El comité lo que tiene que hacer básicamente es recibir la queja, escuchar a una parte, escuchar a la otra, proponer medidas para que la convivencia regrese a la normalidad y dejar actas suscribiendo compromisos. El Comité de Convivencia Laboral tampoco tiene dentro de sus competencias legales ordenar, imponer, ejecutar, sancionar a nadie. El comité es un organismo de amigable composición, es un organismo de conciliación y debe ser así. Mejor que sea así, porque cuando ustedes revisan las normas y leen el perfil que pueden tener o que deben tener las personas que formen parte del comité de convivencia, en ningún lado se exige que para ser miembro del comité de convivencia haya que tener 20 años de experiencia en gestión humana, ni que haya que ser abogado con 15 años de experiencia en procesos disciplinarios, ni nada de esas cosas. El perfil de los miembros del Comité de Convivencia Laboral es un perfil casi que más complejo que conseguir, porque el perfil tiene que ser de una persona amigable, conciliadora, tolerante, con estilos de comunicación asertiva, y eso es bien difícil de conseguir. Además, personas que no hayan sido denunciadas por acoso laboral en los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Ese es el perfil del miembro del Comité de Convivencia, una persona amigable, conciliadora. No hay que ser abogado para ser miembro de un comité de convivencia laboral. Y es por eso que el comité no tiene dentro de sus facultades ocuparse de temas que requieren de una formación jurídica, como por ejemplo definir si eso fue acoso o no fue acoso, como por ejemplo definir si eso violó o no violó el reglamento interno de trabajo o el contrato de trabajo, o por ejemplo definir si esa conducta violó o no violó las normas penales. Eso no le toca, repito, a los miembros del comité de convivencia laboral. Lo que sí tiene que hacer el Comité de Convivencia Laboral, y retomo algo que les había mencionado hace un rato, lo que sí tiene que hacer el Comité de Convivencia Laboral es escuchar las quejas, recibir las quejas que lleguen. Después de recibirlas, por ley, tiene que escuchar a las dos partes por separado, dicen hoy las normas, por separado. En algún momento las normas que originalmente se expidieron permitían que fueran
las dos personas escuchadas al mismo tiempo, pero pues eso realmente no resultaba bien. Eso salían peor de lo que habían entrado. Entonces, lo que hacían era más bien, lo que optaron fue más bien por escucharlos por separado. Entonces, se recibe la queja, se escucha al uno, se escucha al otro, y luego de hacer eso, el Comité de Convivencia Laboral tiene que proponer medidas para tratar de restablecer esa convivencia que se vio afectada. Si alguna de las partes considera que con esa gestión del comité el problema no se solucionó, entonces la parte afectada que considere que la gestión fue insuficiente tendrá opciones, tendrá alternativas. Alternativas que podrá escoger o no escoger, aplicar o no aplicar, dependiendo de lo que busque. Si lo que la persona quiere es que el Ministerio de Trabajo declare que eso fue acoso laboral o un juez de la República declare que eso fue acoso laboral, pues lo que tiene que hacer después de poner la queja en después de poner la queja en el Comité de Convivencia, pues seguramente es ir al ministerio o donde un juez. No, que es que lo que quiere es que la persona quiere es que echen a ese compañero que se sobrepasó en su forma de expresarse, etcétera. Ok, entonces vaya a gestión humana, que gestión humana es el encargado de aplicar medidas disciplinarias. Que lo que quiere es que metan a la cárcel a ese tal por cual. Ok, entonces pues para eso está la Fiscalía General de la Nación. Pero el comité, repito, lo único que hace es, lo único entre comillas, porque es una tarea tremendamente importante, es escuchar al uno, que el otro se sienta escuchado, que sienta que su problema realmente tiene un receptor, un interlocutor, alguien que se va a ocupar por lo menos del tema de convivencia. Luego escuchar al otro, al supuesto generador de la afectación de la convivencia, porque es que también hay que respetar el derecho a la defensa. No se le puede creer la versión solamente al uno ni solamente al otro. Hay que escucharlos a los dos. Y miren, cuando el comité de convivencia realice esa función sin tomar partido, porque el comité de convivencia no es juez, el comité realmente no es investigador para saber quién está diciendo la verdad y quién no, pues lo que debe hacer es proponer medidas para que las partes vuelvan a ser amigas y dejar un acta en ese sentido y periódicamente pasarle a la alta dirección de la empresa un informe guardando la confidencialidad. Ojo con este tema de la propuesta de medidas. Sin tomar partido, volviendo a nuestro ejemplo de ese colaborador o jefe o subalterno que es coquetón, así, medio expresivo, pues en su forma de comunicarse, decirle, óyeme, mira, relájate, tranquilo, cuidado, contrólate, porque es que no todo el mundo entiende tus mensajes de la misma manera. Sin acusarlo de nada, se le está diciendo, oiga, modere su forma de expresión. Y a la otra persona a la que colocó la denuncia, a la que se siente afectada en su convivencia, pues lo que hay que decirle, oiga, venga, es que pues entendamos que no todo el mundo habla igual que uno, hay algunas personas que son más expresivas, etcétera. No se tome las cosas tan a pecho. El hecho de que le digan que usted está muy linda, pues sí, seguramente es así, pero pues tampoco se lo tome tan a pecho. O que usted está muy simpático, pues puede que sí, pero no se lo tome tan a pecho. Hay que colocar las cosas en la justa medida, ¿sí? No hay que ser ni excesivamente optimista frente a un comentario, pero tampoco excesivamente pesimista e interpretarlo todo por el lado que no es. Es ahí donde el papel del Comité de Convivencia Laboral se vuelve tan importante. Es un tema conciliador, es un tema que la persona que se siente afectada sienta que su problema fue escuchado y que el que eventualmente está generando la conducta que afecta a la convivencia sienta que se le hizo una observación sin acusarlo de nada. Como comité no somos jueces, no somos investigadores, no somos ministerio. No tenemos competencia para declarar la existencia de acoso. No tenemos competencia para sancionar disciplinariamente a nadie ni terminar contratos de trabajo. Tampoco tenemos competencia para definir si hubo un delito o no hubo un delito. El papel del Comité de Convivencia Laboral es un tema esencialmente conciliador. Ojo con la confidencialidad del Comité de Convivencia Laboral, es fundamental
para ganarse la confianza de quienes van a poner en su conocimiento situaciones que para ellos son tremendamente sensibles. Cuando una persona acude al comité de convivencia laboral, es porque ya llegó a un nivel muy alto, su desespero. Normalmente estos temas no se ventilan, los que se llevan al comité. Eventuales discriminaciones, actos de agresión, expresiones injuriosas o ultrajantes, violación a hechos de la intimidad de la persona. Eso normalmente a nadie le gusta ventilarlo en público. De tal forma que cuando el tema se lleve al comité de convivencia laboral es porque ya hay un nivel de desespero importante y esa persona necesita ser escuchada. Tiene el derecho a ser escuchada. ¿De acuerdo? Pero también la contraparte tiene derecho a que se escuche su versión de las cosas. No todo lo que digan cada una de las partes hay que creerlo al 100%. De hecho, el comité no puede tomar partido. ¿De acuerdo? El comité propone medidas para mejorar la convivencia. Hay unos temas importantes que me parece importante resaltar en lo que tiene que ver con el procedimiento que puede adelantar el comité de convivencia cuando llegue una queja a su conocimiento. Tal vez lo primero que quisiera mencionarles aquí en este punto es que el comité de convivencia no debería tramitar anónimos. Acuérdense que por ley el comité de convivencia tiene que escuchar a una de las partes y luego a otra de las partes. Escuchar la versión de quien siente afectada la convivencia y escuchar la versión de a quien se le acusa de estar violando la convivencia. Y para eso las dos partes tienen que estar identificadas. Si una de las dos partes no está identificada, pues no se puede surtir el procedimiento. Anónimos en principio no se deberían tramitar. Otro tema importante es que el comité en principio no debería darle trámite a quejas que hayan sido colocadas por personas diferentes a la víctima de la convivencia, de la afectación de la convivencia. Es decir, no debería darse trámite a quejas puestas por terceras personas. Es que si el comité de convivencia abre esa puerta, podría llegar a darse una situación como la siguiente. Alguien se da cuenta que mi jefe, el jefe de Germán Plazas, le habla muy duro, le grita, le exige, le manotea en la mesa y que de no sé qué, o las videoconferencias, y entonces eso es delante de todo el mundo exigiéndole el jefe a Germán Plazas, etc. Entonces, un compañero de Germán Plazas ve la situación y va al comité de convivencia y dice, es que yo estoy muy preocupado porque veo que a Germán Plazas lo maltratan. Hay expresiones injuriosas. Eso el jefe cada que lo saluda, eso es de madrazo para arriba. Eso lo descalifica en público. Eso en cada videoconferencia le pregunta que dónde le salió ese título, que si fue que se lo ganó entre un tamal o que qué pasó, que cómo hace, que no que si es que la mujer ahora sí lo está dejando trabajar, que si no lo está dejando trabajar, que se cuide porque, mejor dicho, ahora sí lo tiene entre ojos y le va a terminar el contrato sin justa causa y o con justa causa y que afuera hay 200 personas más haciendo fila para conseguir ese mismo trabajo por menos plata de la que se está ganando. Entonces el compañero va y pone la queja en el comité de convivencia y dice, mire todo lo que el jefe le dice a Germán Plazas. Entonces el comité recibe la queja anónima, porque yo la recibe a través de un tercero, porque Germán Plazas no la puso fue un compañero de Germán Plazas. Entonces el comité recibe la queja puesta por un tercero, no por la víctima de la afectación de la convivencia. El comité, ¿qué hace? Llama a Germán Plazas a escuchar la versión de lo que dice la carta para luego llamar al jefe de Germán Plazas. Y entonces resulta que el comité, después de desgastarse y de analizar y de mirar y mejor dicho, decir que esto no podía ser y que terrible ese jefe y tal, que cómo maltrata a ese pobre ser humano, Germán Plazas, cuando le piden su versión, le dice al comité, ¿qué? ¿Que a mí me tratan mal? No, 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 para nada. Es que a mí me gusta que me traten duro. Puede pasar, puede pasar. Entonces,
La queja tiene que ser puesta directamente por el afectado, no por terceras personas. En alguna oportunidad en nuestra firma conocimos el caso de una queja de acoso que le llegó a un comité de convivencia, una queja de convivencia que le llegó al comité de convivencia, mm, y la firmaba el hijo de una trabajadora de la empresa. Y el hijo lo que argumentaba en la queja era que había escuchado a su mamá hablar con una compañera de trabajo sobre la calidad de jefe que tenía y que entonces el hijo consideraba que eso tenía que ser puesto en conocimiento del comité de convivencia de la empresa donde trabajaba su mamá. Y la firmó el hijo. No, eso no se puede tramitar. La queja ni debe ser anónima, ni tampoco puede ser puesta a través de terceros. ¿Sí? Ese segundo tema me parece importante en temas de procedimiento. Hay un tercer tema importante que me parece en el tema de procedimiento y es que el comité en principio solo conoce quejas de convivencia de trabajadores directos de la empresa y por problemas de convivencia entre trabajadores de la misma empresa. Es decir, en principio el comité de convivencia no tendría por qué conocer de un tema de convivencia con un contratista o con un proveedor, inclusive ni siquiera con una aprendicena, porque acuérdense que el papel del comité de convivencia es prevenir el acoso laboral. Y realmente frente a esos ejemplos que les puse ahorita, contratista, aprendiz, proveedor, no se da la figura del acoso laboral porque el acoso se da solamente entre personas que tengan contrato de trabajo, relación de subordinación. Ahora, eso no quiere decir entonces que vamos a salir de esta videoconferencia a afectar la convivencia con el aprendiz, con el pasante, con el proveedor y con el contratista, porque con ellos no tenemos problema y ellos no tienen acceso al comité y nunca habrá acoso laboral. No, 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 tampoco vamos a hacer eso, porque además ustedes saben a través de una acción de tutela, pues un juez podría interpretar que las normas de acoso le son aplicables a ese tipo de funcionarios, como lo han dicho, por ejemplo, también frente a la embarazada cuando no tiene contrato laboral o en temas de estabilidad laboral reforzada cuando la persona no tiene contrato de trabajo, etcétera. Entonces no vamos a salir de aquí a acosar ni al aprendiz, ni al contratista, ni al pasante, ni al proveedor, ni nada de esas cosas. El comité, por ejemplo, no podría, en principio, el de convivencia laboral, no podría conocer temas relacionados, por ejemplo, entre un docente y un alumno, o entre un padre de familia y un trabajador de la entidad educativa. Es solamente temas de trabajadores que tengan contratos de trabajo, entre ellos. Y hay otro tema que me parece importante en asuntos de procedimiento y es que en principio el comité, como no tiene formación jurídica, no tiene por qué tenerla, pues en principio pues debería evaluar muy bien si se quiere meter en ese tema de pedir pruebas, valorar pruebas, custodiar pruebas, testimonios, documentos, no sé qué. Me parece que es un poco enredarse y la ley no lo exige. Me parece que el derecho a la defensa en este trámite puntual del comité de convivencia se puede respetar escuchando al uno, escuchando al otro y proponiendo medidas para que vuelvan a ser amigos. Finalmente, acuérdense, aquí el comité no va a decidir si hay acoso, no va a decidir si se violó el contrato o no, no va a decidir si el tema fue delito o no. Lo que va a hacer el comité es, sin tomar partido, proponer medidas para que las partes vuelvan a ser amigos, dejar acta de esas proposiciones que se dieron y guardarlas, manteniendo la confidencialidad. Eso en cuanto a los temas de procedimiento. ¿Qué llevamos entonces hasta este punto? Hemos hecho algunas claridades sobre lo que no puede hacer el comité. Y aquí en resumen, para quienes están ingresando a la transmisión en este momento, que no puede hacer el comité de convivencia, declarar la existencia de acoso, que no puede hacer el comité, declarar si la conducta que afecta a la convivencia violó o no el contrato de trabajo o el reglamento de trabajo, que no puede hacer el comité de convivencia, definir si determinada conducta es delito o no es delito. El comité tampoco impone, ordena, ejecuta ni sanciona. El comité lo que sí puede hacer es proponer medidas, escuchar al uno, al que se siente afectado en la convivencia, escuchar al supuesto generador de la afectación de la convivencia y luego de escucharlos a los dos, proponer medidas para que las partes vuelvan a ser amigos y la convivencia laboral retorne a su normalidad. Eso es lo que sí puede hacer el comité de convivencia,
el Comité de Convivencia Laboral. El comité además, por supuesto, tiene que proponer medidas para la alta dirección. ¿Cómo hace eso el comité? Pues recibe la versión del uno, recibe la versión del otro, eh, propone las medidas, evitando en principio conocer de anónimos, evitando en principio atender o tramitar quejas puestas por terceros. Las quejas deben venir firmadas directamente por el afectado. En principio el comité pues no debería enredarse pidiendo pruebas, valorando pruebas, custodiando pruebas y dejar todo muy bien documentado con la confidencialidad debida. Las actas son confidenciales. Lo que se hable en el comité es confidencial. Lo que se hable en el comité solamente puede salir con destino para autoridades que tengan competencia para pedir la información. Ministerio de Trabajo, juntas de calificación, administradoras de riesgos laborales, EPS para temas de historia clínica del trabajador. Ellos sí tienen competencia para conocer los asuntos del comité, pero no, por ejemplo, el área de gestión humana de la empresa. El área de gestión humana no le puede pedir al Comité de Convivencia Laboral que le deje ver eh, el caso de Pedro Pérez para ver qué fue lo que pasó, para poder sancionar al jefe de Pedro Pérez, ¿no? El acta del comité es confidencial. ¿Sí? Y es por eso que ahí, cuando hablamos de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, es importante evaluar qué tan conveniente es que dentro del comité eh, formen parte personas del área de gestión humana de la empresa que tienen dentro de sus funciones de gestión humana realizar procesos disciplinarios. ¿Por qué les digo que hay que evaluar la conveniencia? Porque finalmente lo que esa persona de gestión humana conozca de determinado caso dentro del comité de convivencia, en principio, no podría utilizarlo como funcionario de gestión humana para sancionar a ese trabajador, porque se estaría violando la confidencialidad y la persona estaría actuando ahí como juez y parte. Entonces hay que tener cuidado ahí. No es que sea ilegal que haya personas de gestión humana dentro del comité, ni más faltaba, sí se puede, pero pues, repito, la confidencialidad lleva a que lo que se conozca ahí no puede ser analizado o compartido en instancias ajenas al comité de convivencia. Eso entonces, en cuanto a los miembros del comité, acuérdense que el empleador nombra a sus representantes, los trabajadores eligen los suyos, y si eventualmente los trabajadores no eligen a sus representantes, el comité puede funcionar solamente con los miembros elegidos por el comité. Me parecería pues un error que las partes no nombraran a sus representantes porque la ley da esa oportunidad. Recomendación que tiene que ver con temas de procedimiento y miembros. En mi opinión, el comité debería funcionar solamente con los miembros principales y solo cuando un principal no esté, el suplente entra a sustituirlo. Porque esto es un comité que debe ser paritario, debe tener el mismo número de representantes del empleador y del trabajador. Y si asisten principales y suplentes, siempre habrá el riesgo de que el representante de una de las partes no asista, no pueda asistir. Entonces puede haber un desbalance en la toma de ciertas recomendaciones o la emisión de ciertas recomendaciones. Entonces, en mi opinión, deberían asistir solamente los principales y en ausencia del principal, el suplente. Y finalmente tengan presente que son tres las normas que reglamentan el tema del Comité de Convivencia Laboral, su funcionamiento. Por una parte está la Ley 1010, que ya la mencionábamos, del año 2006, la Ley de Acoso Laboral, es la fuente de su creación. Por otra parte está la Resolución 652 del año 2012, que fue la primera norma que ya le dio forma a los comités de convivencia, cómo se crean, cómo se eligen, qué periodos, cada cuánto se reúnen, funciones, actas, etcétera. Y posteriormente esa norma fue modificada por la resolución 1356 también del año 2012. Esas tres son las principales que se ocupan del tema del Comité de Convivencia Laboral. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir en mipracticalaboral.com, que es la versión digital del libro La nueva seguridad social. A través de esa plataforma pueden ustedes conseguir información. Ahora,
Quisiera también compartir acá con ustedes lo siguiente. Mm, Todo esto, un resumen de todo esto que acabamos de ver. Es el video que vamos a mencionar a continuación. Es un videito que dura un poquito menos de 3 minutos. Resume lo que hemos dicho, repito, hasta este punto de nuestra reunión. Agradeciéndoles, repito, a todos ustedes su presencia y a quienes están ingresando en este momento a la transmisión. Vamos a ver este video resumen y ya enseguida retornamos aquí con la exposición. Ese entonces es el resumen en 2 minutos de lo que hemos conversado hasta este momento. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir en el libro practicalaboral.com. Allí encuentran preguntas y respuestas sobre todos estos temas de comité de convivencia, comité parental, temas de seguridad social y seguridad salud en el trabajo, muchísimos temas de COVID-19, seguridad están requeridos por la empresa. Prestaciones, accidentes de trabajo, enfermedad laboral. Encuentran temas de seguridad y salud en el trabajo, temas de responsabilidad civil. Encuentran preguntas y respuestas sobre las normas de trabajo en alturas, espacios confinados, sobre las normas de prevención de riesgo psicosocial. Encuentran videoconferencias sobre muchos de esos temas y además también noticias de actualidad. Los invito a que ingresen, es muy fácil, www.mipracticalaboral.com. Allá pueden ustedes en la parte superior derecha de la pantalla oprimir donde dice regístrese. Ahí ustedes digitan los datos, sobre todo muy importante el correo electrónico, para que el sistema les envíe a ustedes un PIN de cortesía, de acceso de cortesía, y van a poder tener acceso durante un tiempo de cortesía a todo el contenido del libro, para que lo conozcan, para que se familiaricen con él. Recuerden mipracticalaboral.com.
la parte superior derecha de la pantalla, está la opción de registro. Ustedes oprimen ahí, digitan sus datos y les llega el PIN de cortesía para que puedan acceder a esa plataforma. La pueden descargar también ya desde las desde las tiendas de sus teléfonos inteligentes, tanto Apple como Android. Es posible que a partir de toda esta información hayan surgido dudas, hayan quedado algunas inquietudes. Los invito también a que evaluemos la posibilidad de hacer este tipo de conferencias presenciales no, individuales para sus empresas, virtuales, a través de de herramientas como estas, pero para los miembros del Comité de Convivencia Laboral de sus empresas, ¿sí? O para las personas interesadas en estos temas, haciendo énfasis, por ejemplo, en temas de el acoso laboral. ¿Qué es acoso? ¿Qué no es acoso? ¿Cuáles conductas son acoso? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre los temas de acoso laboral? ¿Cuándo se genera el fuero de la Ley 1010 para los denunciantes por acoso? ¿La sola denuncia por acoso genera fuero? ¿O se necesita algo más que la simple denuncia de acoso para que la persona deba permanecer en el cargo sin posibilidad de terminárselo? Temas como esos se pueden desarrollar ya con mucho más detalle, resolviendo preguntas concretas, respuestas concretas en una charla individual para sus empresas. Los invito a que miren rápidamente el siguiente anuncio sobre esas videoconferencias particulares, agradeciéndoles desde ya su atención a toda esta información que compartimos. Los invito nuevamente a que compartan estas videoconferencias con sus contactos. Es posible que a muchos de ellos les resulte de utilidad. Los invito a que también escriban rápidamente y reservemos un espacio para una conferencia individual en sus empresas sobre estos u otros temas. Muchas gracias a todos, un feliz resto de jornada y gracias por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad y gracias a todos.